Muy buenos días, hermanos. Hoy es el día del Señor, día de alegría, de gozo, día de celebración, día para honrarlo a Él por sobre todas las cosas. El día de hoy estamos compartiendo un tema que le he puesto: sé fiel hasta el final. Sabemos que estamos acercándonos al final de los tiempos, y aunque algunas personas digan hace 2000 años estamos esperando que el Señor venga, aún no ha venido. No debemos dejar de leer las situaciones que están sucediendo en el mundo, todas las cosas que dice la palabra de Dios, para poder identificar que realmente falta muy poco tiempo para su venida. Y por lo tanto, más que nunca tenemos que ser fieles hasta el final, hasta que Él venga por su iglesia. Yo quiero que vayamos a un pasaje que vamos a ir con cuidado, con tiempo, ir analizando, leyendo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, el versículo 11 en primer lugar, y se los voy a leer de la traducción Reina Valera actualizada. Dice: pero sabemos que cada uno de ustedes pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Es lo que estamos hablando aquí. Dice: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia. En esta versión están usando la palabra diligencia. Y yo tomé un tiempo para buscar, para poder entender aquello que estamos leyendo, el significado de la palabra diligencia en el diccionario. Se los voy a leer unas definiciones. Dice: prontitud o prisa, cuidado en la ejecución de algo, competencia en la acción. Una persona diligente logra satisfacer un pedido o un requerimiento con velocidad y eficacia. O sea, no es solamente hacer las cosas rápido, es hacerlas bien. Y luego también encontré que quedaban aquí algunas cualidades de una persona diligente. Yo se las quiero leer. Dice: una persona diligente tiene una actitud favorable en el trabajo. No estamos olvidando de que estamos hablando en contexto, pero sí en la obra del Señor necesitamos trabajar. Pero eso no quita que si tú tienes un trabajo secular, como no estás trabajando, pensarás para el Señor, entonces no voy a hacerlo con diligencia. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor, porque a Cristo el Señor está sirviendo. Cuanto más, si tienes que dar testimonio ante el mundo, tienes que ser luz allí. Luego también otra cualidad es que se esfuerza de manera constante para poder entender y realizar mejor las tareas que tiene encomendadas. Constancia, la cualidad o la capacidad de permanecer firme en algo, no que se empieza algo, luego se deja abandonado, ya se presentó algo, está muy difícil, ya no me gusta, no cambió. Hasta en opinión de algunas personas, Dios cambió su forma de pensar y entonces ahora le dijo que lo que antes le dijo sí, ahora le dijo no. Y Dios es inmutable, nunca cambia. Entonces, constancia para entender y realizar mejor las tareas que tiene encomendadas. Otra cualidad es hace uso de su inteligencia en pro o en beneficio, en favor de su labor o de su trabajo. Dios nos ha dado una mente que tiene capacidades brillantes. Es más, podemos desarrollar nuestra inteligencia, podemos adquirir sabiduría de la palabra también. Entonces no podemos decir que no tenemos las herramientas para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Otra cualidad es cuenta con pensamientos positivos. Podemos llenarnos de excusas hoy en día para decir: mira la situación, mira lo que está sucediendo, mira esta pandemia mundial, hasta tal vez que despidieron del trabajo, que tienes unos síntomas o que adquiriste el virus. La palabra de Dios será por siempre verdaderamente eso. Palabra no de hombre, sino palabra de Dios. Donde hay respuesta para toda situación, donde adquirimos todo aquello que necesitamos en cada área de nuestra vida. Luego, como una última cualidad que dan aquí, dice: se centra en realizar su trabajo de la manera más eficaz y eficiente. Nosotros no vemos que en la vida de aquellos primeros discípulos, son los apóstoles del Cordero, que ninguno de ellos, de los que han escrito los evangelios, no vemos, por ejemplo, que Pablo, a pesar de las terribles dificultades que tuvo que enfrentar, de las persecuciones, encarcelamientos, apedreamiento, que es lapidación, es decir, todo lo que atravesó, él al final perdió el ánimo y dijo: bueno, con todo esto ya no voy a seguir más. Él tenía más que suficientes razones o excusas.
Una excusa es cuando tú estás poniendo entre comillas razones para no hacer algo. Mi definición de una excusa es una mentira disfrazada de una razón. Entonces no podemos tener nuestras excusas, ni mucho menos cuando lleguemos al Señor, delante del Señor y digamos, estas son mis razones y esta, y sacamos nuestra larga lista. El Señor dice, no se justificará delante de mí ningún ser humano. No es mi intención aquí condenar a nadie, porque Dios no es el condenador. La Biblia habla muy claramente de que Satanás es el condenador de los hermanos, pero es tiempo en que examinemos nuestras vidas y que nuestras actitudes para servir al Señor sean las correctas, y cuanto más en estos últimos tiempos. Entonces, debemos declarar. Yo estaba meditando en esta palabra, orando por esta palabra, y realmente tenemos cantidad de oportunidades para darnos por vencidos, pero realmente no debemos permitir, hermanos, en este tiempo que los pensamientos del diablo se inyecten en nuestros pensamientos. No debemos permitir que los dardos de fuego que él nos lanza se claven en nuestra mente y luego empecemos a actuar en ellos. Yo declaro que esos pensamientos se extinguen por medio de la palabra de Dios, del agua de la palabra, se apagan y no logran su objetivo en el nombre de Jesús. Pero es nuestra decisión. Estábamos hablando hace un momento de diligencia. Debemos tener diligencia en este tiempo en nuestra vida espiritual, en levantarnos de cada mañana y darle gracias a Dios por ese nuevo día, por la salvación, que es el regalo más glorioso, lo más grande que Dios pudo haber dado a su mismo Hijo. Darle gracias por nuestro Salvador, darle gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, si lo tienes, por tu familia, por tantas cosas. Deberían haber más que suficientes razones para alabarlo y darle gloria, y eso debería ser suficiente estímulo para empezar nuestro día lleno de gozo, llenos de entusiasmo, y para hacer cada cosa de una manera diligente. Vamos a ir nuevamente a Hebreos 6, pero esta vez vamos a leer no solamente el versículo 11, sino del versículo 11 hasta el versículo 20, y en esta oportunidad lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Repito, Hebreos 6, versículos 11 al 20, dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de la esperanza. Nos quedamos primero viendo el versículo 11. En esta versión no dice diligencia, dice entusiasmo. Y yo justamente, intencionalmente separé y busqué en otra versión que tenga la palabra diligencia, y lo busqué realmente en por lo menos 10 o más de 10 diferentes traducciones. Y solamente aquí dice entusiasmo. El entusiasmo, hermanos, es un sentimiento, es una emoción, mejor dicho, una emoción pasajera. Que de repente hay personas que empiezan con gran entusiasmo un nuevo trabajo, o se involucran en un hogar en la iglesia, o empiezan algo, deciden empezar a leer un libro o hacer algo, y de repente esto se va como extinguiendo, como si fuera una vela que se le va acabando ya la mecha hasta que se apaga. No debemos perder el entusiasmo. Por eso, más que entusiasmo para hacer las cosas, deberíamos ser automotivados y entusiasmarnos cada día. No debemos permitir que eso se vaya, pero debemos tener ante todo no entusiasmo únicamente, sino diligencia. Tú decides, vas a hacer algo, permaneces en ello, en hacer lo correcto. Y dice, para la plena realización de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza en estos tiempos? Sobre todo, la esperanza gloriosa de que el Señor está cerca, esperamos su venida. Y la esperanza, hermanos, no es como un suspiro, qué lindo, de repente viene, no vendrá, ojalá venga, o el ojalá debería ser erradicado por completo de nuestro diccionario, porque ¿saben cuál es el significado de la palabra ojalá? Significa Alá, quiera Alá. Y Alá no tiene ni debería tener nada en nuestras vidas, porque Alá es realmente el Dios de este mundo, que es Satanás. Nosotros servimos a un Dios diferente, al Dios verdadero, al único y sabio Dios. Mi vida no depende de lo que el diablo haga o deje de hacer, lo que quiera hacer en mi vida, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra, y yo debo vivir por eso. Y Él es inamovible. Y luego dice en el siguiente versículo, en el 2, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay varios versículos en la palabra que amonestan, que llaman la atención con respecto al perezoso. En Proverbios hay varios versículos que hablan sobre esto. Dice que el perezoso es como que cruza los brazos, se echa a dormir y va a ver cómo viene la pobreza a su vida. Pero
Tenemos que ser diligentes, diligentes en el trabajo, diligentes en buscar a Dios, en perseverar en oración, en las cosas buenas que hacemos, en las cosas que Él nos ha encomendado. Diligentes. Y acá habla también para aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice que ese ejemplo, el ejemplo de esas personas es aquel que debemos seguir, aquel que debemos imitar. Recordemos que el mismo Pablo nos animaba a seguir su ejemplo, a mirar, porque era un hombre que realmente tan admirable, con todos los obstáculos, la oposición y todas las cosas terribles que sufrió, aún físicamente, y tanta injusticia, él permaneció. Su fe en su Dios no decayó nunca. Su compromiso para servir a Dios no decayó por las circunstancias, no lo permitió. Ahora, la fe y la paciencia son necesarias en nuestra vida absolutamente. Son ingredientes indispensables para nuestra vida. Entonces, aquí, ¿cuál es la definición de fe en la palabra de Dios? Certeza, convicción de aquello en lo cual creemos para poder verlo. Pero la paciencia tiene que ir de la mano con la fe, porque por la paciencia tú vas a permanecer allí también, así como perseverante, vas a mantenerte constante, sin decir ya no más, se acabó, he estado creyendo, he estado confesando, he estado haciendo esto y lo otro, y no funciona, Dios no responde mi oración, yo no tengo ningún resultado a lo que se me dijo que esté creyendo. Entonces, ¿y por qué estás creyendo en lo que se te dice y no estás creyendo en lo que Dios dijo? Y si esas personas que tú dices que no funciona lo que te dijeron, basaron lo que te enseñaron o te dijeron de acuerdo a la palabra de Dios, deberías seguirlo. Si lo has tomado de las epístolas o de dónde fue esa enseñanza, pero por sobre todas las cosas es algo que debemos tener un pensamiento muy claro en nosotros, que la palabra de Dios es justamente eso, palabra de Dios y no palabra de hombre, y por eso debemos seguirla, por eso es segura. Es Dios hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos, aconsejándonos, amonestándonos, corrigiéndonos con su palabra, para que demos en el blanco, para que no fallemos. No es el deseo de Dios que fallemos, que nos vaya mal, que fracasemos, y algunas personas tristemente le achacan a Dios todo lo malo, que todas las desgracias que vienen a su vida, y cuando sucede algo es seguramente su buena suerte, su esfuerzo, la ayuda de otros, etc. Glorifiquemos a Dios por tantas cosas que Él hace en nuestra vida. Dice que aquellos que tienen fe y paciencia heredan las promesas. La palabra de Dios está llena de promesas, pero las promesas de Dios también tienen una condición. Hay una parte que nos corresponde a nosotros como creyentes hacer para poder ver el resultado o la bendición de aquellas promesas en nuestra vida. Luego, yo quiero aquí introducir como un paréntesis, Hebreos, el capítulo 10, el versículo 36, dice, les es necesaria la paciencia. Y yo he puesto aquí también la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan lo prometido. Habiendo hecho, no habiendo bendecido, no habiendo hecho cualquier cosa. Y después dices, ¿por qué no recibo las promesas de Dios? Has hecho la voluntad de Dios. Estás basando tu vida en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si lo estás haciendo, puedes tener la seguridad de que vas a obtener lo prometido, porque es imposible que Dios mienta. Alguien me dijo hace poco, con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día, de la cuarentena, por la pandemia, etcétera, y me dijo palabras sabias: necesitamos tener paciencia y resiliencia. Y verdaderamente, yo sé cuál es el significado de la palabra paciencia, pero honestamente tenía una idea de resiliencia, pero debo ser honesta, lo busqué en el diccionario. Y resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. La capacidad de adaptación, la capacidad está en nosotros, hermanos. El ser humano tiene capacidad de adaptarse, y los estudiosos dicen que el ser humano, que las personas, en 2 semanas pueden adquirir un nuevo hábito. A veces nos resistimos tanto al cambio, criticamos, nos quejamos, pataleamos, y en 2 semanas se acaba el asunto, si vas a empezar algo nuevo. Y tenemos, cuanto más en estos tiempos, que adaptarnos a estos tiempos, pero sabemos que el Señor viene pronto. Si Él hizo un sacrificio tan grande para nosotros, ¿es acaso un sacrificio seguirlo y obedecer su palabra? Definitivamente no lo es. Continuamos con nuestro pasaje que teníamos inicialmente de Hebreos 6, del 11 al 20. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar.
Me gusta Abraham como persona, como un hombre verdaderamente de Dios, que se mantuvo firme, fiel a la palabra que Dios le había dicho y no la desechó. Y a veces desechamos la palabra como si fuera algo que ya está viejo, en desuso, que ya no sirve, como que arrugas algo y lo botas porque ya no sirve más, ya no lo necesitas más. La palabra de Dios, hermanos, la tendremos por la eternidad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso es algo que yo repito porque es una realidad en mi vida, lo sé muy claramente. Eso es algo que será así. Hay cosas que van a cambiar. Aún la misma palabra dice que los cielos y la tierra van a cambiar. En el futuro habrá unos nuevos, pero sin embargo la palabra permanecerá la misma. ¿Saben por qué? Porque la palabra proviene de aquel que es el verbo de vida, que estará por siempre, que es eterno, que es nuestro Señor. Y acá dice, imagínense, Dios no solamente le hizo a Abraham una promesa. ¿Cuál era la promesa? De una descendencia innumerable como las estrellas de los cielos y un cielo lleno de estrellas, o como la arena del mar. Imagínense, es imposible contarlo. Aún si juntáramos de repente en una taza un poco de arena, sería imposible contar cuántos granos hay. Pero Dios le dijo que así como la arena en el mar sería, la arena en el mar, en la playa, sería su descendencia. Imposible contar. Y así Él se pudo parar en esa palabra. Y a veces pensamos que los ejemplos que tenemos en la Biblia eran personas que eran como si casi tuvieran poderes extraordinarios, los superpoderes hoy que están de moda en las películas de ciencia ficción, los superhéroes. Pero no, hermanos, aquí no habla de ningún superhéroe, de un hombre con ningunos poderes extraordinarios. De lo contrario, Dios sería injusto, porque nos pone personas o ejemplos inalcanzables para nosotros, y no es así. Y ese hombre, y la palabra de Dios, y no vamos a ir en el pasaje, pero era un hombre muy anciano, que ya estaba casi a punto de morir. Su cuerpo se había debilitado y seguramente ya estaba esperando, tal vez resignado y triste porque no había nunca tenido descendencia. Y era un oprobio, una vergüenza en aquel entonces, una persona que moría sin descendencia. Y él le hizo una petición a Dios, le pidió descendencia y Dios le dio una promesa. Y aún como si no fuera suficiente la promesa de aquel que no miente ni mentirá jamás, de nuestro Dios, además le juró. Y tenía entonces, ¿qué cosa Abraham a su favor? La promesa y el juramento de Dios de que él cumpliría lo que le había dicho. Y dice, y dijo, ciertamente, con toda seguridad, sin lugar a dudas, Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Otras versiones dicen, y multiplicaré tu descendencia. Le había hecho una promesa y había jurado que lo cumpliría. Y hermanos, esto no es algo solamente para él. Tenemos que identificarnos con la palabra de Dios, que lo que él ha dicho, él lo cumplirá. Pero ¿lo creemos? Recuerden que hemos hablado acerca de la fe y la paciencia. ¿Estamos creyendo o ya dejamos de creer? A veces creemos más a personas que hablan conforme al mundo que lo que Dios nos ha dicho. Aquel que es perfecto en todos sus caminos jamás mentirá, jamás fallará. Tenemos que confiar en su palabra más que a cualquier otra cosa y más que a cualquier otra persona. Y dice luego, y Abraham esperó con paciencia. Él añadió paciencia a su fe. Él creyó lo que había dicho, y esa fue su fe. Desató su fe en aquel que no miente. Y además la unió con paciencia. La palabra de Dios dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también capaz de hacer todo lo que le había prometido. ¿No es nuestro Dios capaz de hacer todo aquello que nos ha prometido? ¿No es capaz acaso de cumplir sus promesas? Es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Tenemos que identificar quién es aquel que miente. ¿Quién es el engañador? Pero también los hombres mienten, son imperfectos. Pero aquí luego dice, continuamos leyendo, dice, cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Cuando alguien jura, ¿quién había jurado aquí? ¿De quién se está hablando? De Dios. Lo hace por alguien superior a sí mismo. ¿Hay alguien superior a Dios? Pero dice, de esa manera confirma que lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Saben que lamentablemente hoy día no solamente la palabra de una persona no tiene mucho peso porque la gente miente consistentemente
y sus palabras dejan de tener valor. Y tristemente algunas personas no se dan cuenta que mienten recurrentemente y terminan envueltos en su mentira y creen que otros están creyendo sus mentiras o sus excusas, que es lo mismo, como les dije, una excusa es una mentira disfrazada de una razón o de una verdad. Pero tenemos que despojarnos de todo eso. A Dios no podemos engañarlo. Y tal vez puedas engañarte a ti mismo un tiempo, pero es mejor en este tiempo venir y realmente arrepentirnos de cosas en las cuales nos hemos continuamente estado excusando de por qué no las hacemos, cosas que Dios nos ha llamado a hacer, que sabemos que tenemos que hacer. Y tenemos una lista de excusas que nos hemos creído, que hemos pensado que es suficiente sustento, fundamento para no hacerlo. Dice a continuación, para que por estas dos cosas que no cambian, en las cuales Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha expuesto. Hace un momento hablamos acerca de la esperanza. La esperanza no es un de repente, quizá puede ser algo en el futuro, puede que sea, puede que no sea. No, la esperanza no es como un uno, no es como un aire o como el aire que respiramos y que luego ya no va a estar más. Hermanos, la esperanza es aquello, tú estás añadiendo esperanza, así como la paciencia, a tu fe, con la certeza de aquello que estás creyendo va a venir. Sabemos que el Señor viene, pero está el futuro. La fe es ahora, la fe es en el presente ahora, y yo creo que su palabra es verdad. ¿Y qué es lo que es mi esperanza? Es de que Él viene. En el futuro cercano, pero Él viene, esa es mi esperanza. Esa esperanza, dice aquí, mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y penetra hasta detrás del velo. Nos vamos a tener aquí un momento y vamos a imaginarnos cómo era en aquel entonces el tabernáculo, como Dios le mandó a Moisés que lo hiciera un tabernáculo. En palabras que tal vez podamos entender hoy, era como una carpa. Estaba recubierta de tela y tenía dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y detrás del velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia misma de Dios. Y Dios hablaba allí, y era donde entraba ese tabernáculo una vez al año el sumo sacerdote para presentar ofrendas por el pecado del pueblo. Pero aquí nos dice que esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. ¿Qué es un ancla? Un ancla que usan, por ejemplo, los barcos, que mantiene una embarcación firme sin moverse. Imagínense que se detiene por hacer, por ejemplo, un barco pesquero, una gran embarcación pesquera, ha encontrado un banco de peces y se va a detener en ese lugar para pescar toda la cantidad de peces que hay y luego se irá a otro lado. Pero si no tuviera un ancla, eso va a seguir siendo llevado por la marea y no va a mantenerse en un lugar. Por diferentes razones pueden querer anclar una embarcación, pero nuestra vida no tiene que ser llevada por las corrientes del mundo ni por las mareas. Tiene que estar firmemente establecida en la palabra de Dios, que no cambiará, como un ancla firme y segura. Entonces dijimos que nuestra esperanza no es un tal vez, un quizás, no sé si sucederá, sino es algo que estamos creyendo, pero el futuro va a suceder, y para mí es una seguridad. Para nosotros debe ser una seguridad nuestra esperanza de aquello que la palabra dice que viene para nosotros. Dice y penetra hasta detrás del velo, o sea, y penetra nuestra esperanza entonces que había detrás del velo la presencia de Dios, a la presencia misma de Dios, a lo cual Jesús, como dice la palabra, entró a esa misma presencia de Dios y ahora Él nos abrió entrada, acceso a su misma presencia con su sangre. Entonces podemos irnos a su misma presencia, donde Jesús, nuestro precursor, el que fue primero, el que fue delante de nosotros, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús estuvo allí por nosotros. Aquello que su palabra dice se va a cumplir. No es algo inseguro, incierto, ni pasajero, ni cambiante. Es seguro y por eso podemos desatar toda nuestra confianza, echar toda nuestra confianza en una palabra de aquel que dijo que no cambiará. Hermanos, sus propósitos no cambian. La promesa y el juramento de Dios no cambian. Su palabra no cambia.
Dios no puede mentir. ¿De dónde vienen todas esas frases? Del pasaje que acabamos de leer. Nuevamente, los propósitos de Dios no cambian ni cambiarán jamás. La promesa y el juramento que Él ha hecho no cambiarán. Son firmes, son estables. Su palabra, así como Él es inmutable, es también inmutable, jamás cambiará. Y Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta porque no es parte de su naturaleza, ni lo será jamás. Por lo tanto, su palabra es siempre la verdad. Y aunque no sabemos qué esperar de lo que va a suceder en el mundo, podemos tener una certeza y esperar aquello que la palabra de Dios dice que va a suceder. Y en eso podemos estar confiados y seguros, porque Dios ha revelado su palabra. Él nos ha revelado lo que viene, pero tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. Vamos a ir ahora a otro pasaje en Hebreos. Vamos a Hebreos 10, capítulo 10, versículos 35 al 37, y yo lo voy a leer de 3 versiones diferentes. Primero, vamos a leerlo de la versión o la Biblia hispanoamericana. Dice: no pierdan pues el ánimo. El premio que les espera es grande, pero es preciso que sean constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios para que puedan recibir lo prometido. Falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse el que ha de venir. Miren lo que dice aquí: no pierdan el ánimo, no se desanimen, no pierdan la decisión de seguir adelante, no tiren la toalla, que es una frase común. Un atleta, imagínense, que se ha entrenado durante mucho tiempo para participar en una competencia con el propósito, por supuesto, de ganar el premio. Imagínense que de repente participó en unas Olimpiadas, que son cada 4 años, y ha estado 4 años consistentemente preparándose, diligentemente, con mucho esfuerzo, esforzándose cada vez más, llevando una alimentación apropiada, entrenando tal vez hasta al dolor físico, con un objetivo y con un propósito de ganar una carrera. Y llega el momento, y llega el tiempo, y de repente en medio de la carrera dice: bueno, pero estoy agotado, no puedo continuar, y desiste y no termina la carrera. Todo el entrenamiento y todo lo vivido hubiera sido inservible, no tuvo ningún propósito. Y nuestra vida no debe ser así. No sé cuánto tiempo tú tienes en tu vida como creyente, pero eso no ha sido en vano. Alguien que murió por nosotros lo dio todo. Él no nos está pidiendo que hagamos lo que Él hizo, que vayamos a una cruz, que llevemos los pecados de nadie, sino que vivamos nuestra vida con Él con compromiso. Él ha sido fiel a nosotros, Él ha prometido no abandonarnos, no dejarnos. Eso es fidelidad. No podemos ser fiel al Señor con compromiso, manteniéndonos en santidad hasta que Él venga dentro de pocos años. Necesitamos mantenernos firmes. Y al final dice, acá dice: es preciso o necesario que sean constantes en el cumplimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios, para que puedan recibir lo prometido. Falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse el que ha de venir. En la traducción latinoamericana dice: por eso, no dejen de confiar en Dios. ¿Acaso no es Dios confiable por completo, 100%? Entonces podemos confiar, dice, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Y no debemos perder de vista eso, está tan cerca. Es como dejar de creer y dejar de ser fieles a Él ahora y desistir en este momento. No solamente serle infieles, sino es como que haber vivido todo eso en vano porque no llegamos a la meta. Haber corrido la carrera en vano, como decía Pablo, pero no corremos en vano. Y una versión más, la Reina Valera del 2015 dice: no desechen pues su confianza. Nuevamente esa versión habla de confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia, constancia, diligencia, paciencia. ¿Para qué?
Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no olvidemos esta frase ni la omitamos, habiendo hecho la voluntad de Dios. Preguntemos a nosotros mismos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos en desobediencia? Estamos engañándonos, estamos poniendo excusas. Y luego dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido, porque aún un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, lo está reafirmando. Entonces podemos ser fieles, podemos hacernos este interrogante, podemos nosotros ser fieles a Dios, así como Él lo es a nosotros. Vamos a ver 3 citas más que hablan acerca de fidelidad, porque nos estamos haciendo un interrogante, ¿podemos ser fieles? ¿Es posible ser fiel a Dios, así como Él lo es a nosotros? Dijimos que Él no nos está demandando hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, vamos a leer Lucas 19:17. Dice, y Él les dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Acá se está asemejando o comparando un hombre que ha sido diligente en aquello que le fue encomendado, en los talentos o los dones que les fueron entregados por su Señor, y por lo tanto, ¿qué recibió? Promoción, una recompensa mayor aún. Y eso es lo que esperamos, escuchar y no llegar avergonzados ante la presencia de Dios por no haber hecho lo que nos encargó, y Dios no es injusto, no va a pedir jamás algo que no podemos lograr ni concretar. Por lo tanto, podemos hacerlo y Él nos dará entonces una recompensa. Tito, capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor, fieles en todo. Se nos está llamando a mostrarnos fieles en todo, a ser fieles a nuestro Dios, no a vivir una vida de apariencia. No debemos servir como al hombre tratando de agradar a los hombres. ¿Hay algo acaso que Dios no conozca? Y aun si a veces alguien te hace injusticia, si alguien de repente te difamó, hizo algo, ¿acaso Dios no lo sabe todo? ¿Debemos acaso ir corriendo a tratar de calmar o de borrar lo que han dicho de nosotros cuando ha sido algo que no es cierto? Dios lo sabe todo. Y ante Él vamos a dar cuentas, así que no nos preocupemos por lo que piensa o diga los hombres, sino lo que piensa y diga en el futuro Dios acerca de nosotros. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Imagínense, Moisés fue fiel. Él le sobraban razones para decir, suficiente Señor, ya te obedecí, estaba tranquilo, viviendo con mi familia, ahí donde había huido, después de salir de Egipto, había estado ahí 40 años tranquilo, y viene Dios y le encarga que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y todos los sufrimientos que tuvo que pasar con ese pueblo rebelde, que continuamente hablaban mal de Dios, hablaban mal de Él, se rebelaban, desistían, se quejaban, y realmente tenía razones de eso, incluso tenía que clamar e interceder por ese pueblo para que Dios no lo destruyera, por infieles a Dios, por ingratos y etcétera. Pero Él fue fiel, dice aquí, Él fue fiel a su Dios. Y a continuación el siguiente versículo dice, Cristo en cambio, como hijo, es fiel sobre toda su casa, que somos nosotros, sí, condicional, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Si nos mantenemos firmes, fieles a Él, nuestra confianza en Él firme hasta el final. No es algo imposible, hermanos, necesitamos ser fieles a nuestro Dios. Mantente fiel en creer su palabra, fiel en buscarlo en oración. Sé fiel al Señor en poner su palabra por obra. Sé fiel en obedecer al Señor, fiel en confiar en Él, fiel a lo que Él te ha llamado a ser, fiel a Él, así como lo es Él. Y no olvidemos de agradecerle a Él también, porque aun cuando le damos la espalda, cuando de repente nos hemos enojado por Él porque nosotros no hemos hecho correctamente las cosas y de repente lo estamos culpando a Él por lo mal que nos fue, Él permanece fiel allí, sigue amándonos. Entonces levantémonos cada día para darle gracias,
para exaltarlo, por agradecerle su amor, su bondad, su fidelidad, todo aquello que Él hace a favor de nosotros. Quiero terminar con un versículo en Josué, capítulo 1, versículo 8-9, dice: nunca, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Su palabra, su verdad, que no cambia, debe estar siempre en nuestra boca, en nuestro corazón. Más bien, medita en Él día y noche. No solamente que lo busques en la mañana y pongas la palabra delante de tus ojos. Día y noche la medites, dice. ¿Para qué? Para que guardes y cumplas todo lo que en Él, en este libro, en su palabra está escrito, y así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas, no desmayes, no desistas, no pierdas el ánimo, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Seamos fieles hasta el final. Espero que esta palabra realmente los anime, los motive y nos ayude a ser fieles hasta el final a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.